Una receta médica, un consentimiento informado, un certificado, una incapacidad, una historia clínica, miles de documentos son firmados todos los días en Guatemala. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien asegura que esa firma fue falsificada? ¿Qué sucede cuando un documento médico termina siendo la prueba principal en un juicio? En ese momento aparece una disciplina poco conocida, pero de enorme importancia para la justicia: la grafología pericial o análisis forense de documentos. Hay y hoy conoceremos cómo una firma, un trazo o un documento pueden convertirse en evidencia clave para proteger derechos, esclarecer hechos y fortalecer la seguridad jurídica. Con nosotros se encuentra el licenciado Rodolfo Joachim Ramos. Bienvenido, licenciado. Y pues él es un experto en este tema que, pues dirán ustedes, con los médicos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con los médicos? El tema este, pues verán que tiene que ver mucho, porque hay formas determinantes que fuera de cámaras. Ya el licenciado aquí me estaba explicando cómo funcionan y cómo puede servir, ¿verdad? Lo decíamos como una prueba pericial para un juicio, o para determinar ciertas circunstancias que se puedan relacionar con casos médicos. Así es que, para no perder más el tiempo, vamos a entrar en materia y sabedores de que no solo los médicos nos están observando a través del canal de YouTube del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, sino que también personas eh, comunes y corrientes como yo soy periodista, que necesitamos saber a veces qué es lo que pasa en la vida, qué nos puede afectar, qué no nos puede afectar, o cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Entonces, pues, para eso es que estamos aquí y vamos a hablar en una especie de conversación tipo ABC, para que lo entendamos bien todos. Le vamos a preguntar, para empezar, al licenciado Joachim, ¿qué es la grafología pericial? Bien, en primer lugar, pues me da gusto dirigirme al selecto grupo del Colegio de Médicos y Cirujanos. Ya estuve presente acá en años anteriores en lo que es educación médica continua y de tal suerte que hoy en día estoy participando en diplomados con el Colegio de Psicólogos de Guatemala. Soy miembro a nivel de la unidad académica del Colegio de Abogados y Notarios en grafotecnia. Y decirles lo importante que es conocer grafología porque en caso de Europa es una ciencia que hay licenciatura en grafología en Argentina, maestrías y doctorados en grafoanalítica en la Universidad Autónoma de Barcelona, del cual pues nos sentimos honrosos de participar como Instituto Guatemalteco de Ciencia del Grafismo. Yo llevo 15 años ya de evolución en esta materia. Me considero pionero desde el punto de vista que, partiendo de que es un acto psicobiológico, la mano se convierte en el sismógrafo, el cerebro, y el cerebro es realmente el que escribe. Y desde ese punto de vista hay más de 65 áreas cerebrales que ejercen la función rectora de manuscrituralmente ejercer 500 músculos inervados para que el lóbulo frontal establezca la zona alta, el sistema límbico la zona media y el complejo reptiliano anatómicamente plasme todas las fijezas a nivel de la zona baja en las letras. Entonces se considera una ciencia porque hay más de 150 tesis doctorales que arriban a las conclusiones de referencia bibliográfica sustentable que el día de hoy pues podemos demostrar a nivel de ejercicios y a nivel de práctica. Principalmente porque quise traer este esquema que está a nivel científico comprobado. Solo aquí puede observarse que todo el alfabeto es un método inductivo alfabético para encontrar que si alguien está escribiendo un punto en la I, es la iris la que está reflejando ideográficamente su esquema pasado a través de un proceso inervado musculoesquelético. Y si queremos ver también un riñón extirpado, cardiopatías, vesículas y otra, no me atrevo a decir estoy haciendo diagnóstico. Aclaro, ¿verdad? Un médico legal certifica la condición psicofísica del escribiente. Mi participación es encontrar los síndromes gráficos al escribir, porque las letras hablan. El fonema es la forma fonética que yo hablo, una A,
y el grafema es la forma peculiar y sistemática de fijar una letra en el papel. Entonces, bienvenidos a la grafología, porque es la ciencia de la observación en el arte de interpretación, y de esa manera hay bases científicas que puedo citar autores, porque estoy apasionado hace 15 años y tengo actualmente el aval del Ministerio de Educación para una academia de grafología científica única en Centroamérica. Entonces, nos sentimos orgullosos de estar en un selecto grupo de médicos porque ellos son más inquisitivos. Me recuerdo cuando vine a una ocasión con 60 invitaciones de médicos y cirujanos, encontramos que 120 tenían que reunirse aquí, y alguien me decía: "Mire, para mí solo aprender el dolor me lleva una maestría de 4 años, y usted me viene a decir que a través de la escritura encuentra usted enfermedades, perdóneme, pero eso me lo tiene que decir, pero pase adelante", le dije. Entonces, cuando le hago un diagnóstico a través de lo escrito, le digo: "Mire, usted tiene problemas a nivel de haber sido extirpada su vesícula". Se quedó así sorprendido, porque no uso bisturí, pero utilizo la ciencia de la observación interpretando el movimiento a nivel ideográfico. Ah, Entonces, por ahí parto de que ahí viene la importancia, porque también he tenido casos acá mismo en el colegio, donde hay personas que hacen certificados médicos y falsifican las firmas de los médicos y cirujanos. Y lo más interesante es que el médico generalmente hace filiformidades al escribir. Y es cuando dice: "Solo el farmacéutico entiende las recetas", ¿va? Y se trata básicamente que los médicos tienen mucha teoría a nivel de lecturas. Entonces, pierden la habilidad en el sentido de lo manuscritural. Y es por eso que la filiformidad se convierte en una forma esquemática, ideográfica, de hacer más rápido, eficiente un traslado de informaciones. Una ficha médica, una receta y todo lo que corresponde a la grafía. Sin embargo, no es que seamos analíticos de jeroglíficos, sino de la inteligencia a través de las rectas, los óvalos a través de las emociones y sobre todo, que sobre la inmensidad de la mente no hay nada escrito. Sin ujú, embargo, todo está en lo escrito. Y eso lo claro. puedo garantizar en un estudio de un manuscrito de 15 líneas, obtengo hasta 180 rasgos de una persona sin que hable. Entonces, bajo ese punto de vista, vamos a atender las inquietudes que hoy tengan y así es que, señores médicos, pueden hacer ya planas para encontrar que se puede encontrar la evidencia científica, porque escribir significa hablar sin palabras. Bueno, y después de esta magistral explicación, creo que entendemos perfectamente cuál es esa relación que existe entre la medicina, la práctica de la medicina y la grafología pericial. Hoy vamos a seguir hablando de este tema. Y para continuar, pues nos gustaría, licenciado, nos explicar usted un poco qué diferencia existe entre la grafología pericial y otros tipos de aplicaciones que estudian la escritura. Claro. Hay que diferenciar que desde el punto de vista grafológico es la interpretación de la escritura a través del ritmo gráfico. Obtenemos entonces un perfil conductual a nivel grafopsicológico. Obtiene también la psicografía a nivel de que a través de una idea se traslada una imagen. Y si simboliza, por ejemplo, un número 12 haciendo una P o una letra B mayúscula haciendo un número 13, ya tiene una morfología y se puede establecer hasta un psicodiagnóstico al escribir. Entonces, valorando este estudio psicográfico, Freud, padre de la psicología, nos dice que para ningún ser mortal existe un secreto. Lo que sus labios esconden, sus dedos lo imprimen. Se refiere a la ley de traducción del inconsciente. Es revelativo de tal manera que él dice: no miren a las personas por lo que hablan, sino por lo que escriben. Y van a encontrar que a través de la ley de traducción del inconsciente, después de dejar la hipnosis, encontré que la escritura es el reflejo del alma. Así es como postula entonces leyes del grafismo y se une al esfuerzo de encontrar evidencia científica a través de esta grafoanalítica, Ujú. ¿verdad? ¿En qué consiste el análisis científico y forense de firmas y documentos? De que la subdivisión de las ciencias del grafismo son hasta 15 disciplinas. Grafopsicología es la parte donde habitualmente se establece la signaturalidad al escribir. La grafopedagogía permite observar la diferencia entre palotes y óvalos para hacer una forma de esquemática de cómo se puede orientar vocacionalmente. Grafotécnicamente es hacer estadística del trazado, inclinación, distancia de interletra, punto de ataque, trazos finales. Entonces se convierte en una grafotecnia que hace valor probatorio científico cuando se hace un estudio del ductus escritural. O sea, es saber de que una persona, al hacer su cédula, por ejemplo, establece su voluntariedad, espontaneidad, traza una firma.
Después preguntarán, pero si la va a cambiar en el DPI, lo que no desaparece es esa signaturalidad, porque ahorita a nivel evolutivo va a tener otra firma, pero esquemática, pero sus rasgos identificatorios siguen perennes e inmutables. Si a los años venideros en el proyecto de vida que tiene hay degenerativas, vamos a encontrar que la grafopatología es estudiada para ver esos trastornos que a nivel de movimiento van a alterar titubeos, van a hacer vacilaciones, detenimientos, y si alguien tiene Parkinson, vamos a encontrar degenerativas a nivel de trazados. Entonces, en términos generales, hay elementos signaturales que nacen y surgen en el cuarto mes embrionario cuando surge el oído y cuando la persona, inclusive si tiene un derrame cerebrovascular y le extirpan medio hemisferio, las fijezas siguen evolucionando y manteniéndose. Según Luria, hay signaturalidad nuevamente presente, aunque sea titubeante. Ujú. Y tercero, lo accidental por una enfermedad. Y si en este caso una esposa que sabe que su esposo está ya por morir, se atreve a hacer la firma de él y él tiene Parkinson, pues inmediatamente se va a ver que si ella no tiene matriz, con todo respeto, el endometrio va a estar fijado a nivel de laboratorio intrínsecamente, que hay un lapsus de cohesión de un área específica que determina que ella no tiene matriz. Entonces, al evaluar eso ante un juzgado, yo llevaba a un tribunal B representación ideográfica de la persona que falsificó, para no solo determinar la nulidad del instrumento que fue falsificado, sino encontrar evidencia identificadora de quién falsificó. Eso es algo que el Protocolo Internacional de Naciones Unidas utiliza altamente y es científico, y con todo respeto, nuestras instituciones gubernamentales o las instituciones autónomas no están actualizados. Solo pregúntese, cuando usted llega a firmar su DPI, inmediatamente, ¿qué pasa? Le traslada una tableta digital. Pero si mi firma es muy proporcionada y muy grande, entonces, ¿qué voy a hacer diminutamente aquí? Entonces, hace un esquema que traslada su signaturalidad y que eso en grafología digital puede ser estudiado, su simbolismo a nivel de movimiento. Y de esa manera, yo necesito un historial evolutivo de sus firmas, asiento de cédula de vecindad, certificación de DPI, partida de nacimiento a nivel de imagen cuando reconoció a sus hijos biológicos, acta de matrimonio, pasaporte, licencia a conducir. Ya tengo sus signos gráficos que van a aparecer siempre en todas las firmas, pero sus modificaciones usted va a hacerlas a la manera que quiera. Entonces el autor genuino modifica, el falsario ¿qué va a hacer? Imita un área de esas firmas, dice, hagámoslo el DPI, y es la manera como incorrectamente el que escribe su mentira dibuja su personalidad ideográfica, porque hay un proceso consciente de levantamiento del útil suscriptor, descenso, continuidad, aquí va la dirección al escribir, y aquí es donde no puede evitar por semiautomatismo gráfico que este dedo meñique está asociado a la memoria. Fija entonces de manera inconsciente lo revelativo de su identidad falsificante. Entonces, no puede existir incluso igualdad de la misma mano. Si a usted le AutoCAD lo utilizan para implantar una firma, va a encontrar que si esa es mi firma, está igual salió, pero igualdad de la misma mano no hay. Entonces es una ley que Solán de Pellat fundamenta para que un estudio grafotécnico no solamente el correspondencia grafonómica como hace en la institución. Y cuando anota, hice evaluación de inclinación, presión, velocidad, no aparece dentro del informe. Y más tristemente encontrar que los técnicos en laboratorio no aparecen en el informe, que tampoco el fotógrafo forense que analiza los indicios no se integra en el informe. Y más grave aún cuando el caso del perito firma un 14 de marzo y en el área administrativa de recursos humanos aparece que él estaba de vacaciones. Estos son los grandes desafíos y los problemas que a diario presentan las instituciones. Yo he hecho contraperitajes contra las instituciones, principalmente porque están desactualizados, uno. Dos, la falta de formación. Si alguien cambian director cada 2 años, integra nuevo personal, y estas personas reciben un diplomado en ciencias forenses. En otras palabras, son todólogos forenses. Expertos en grafotecnia, veo que su contenido son 5 horas, y un experto no se hace así. Ujú. Entonces, basado en esto, no es una crítica institucional, sino una búsqueda de esclarecimiento de la verdad, y que la preparación es importante y que ese logro se ha obtenido porque logré obtener a través del Ministerio de Gobernación un instituto de grafología que firma un convenio con el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad para permitir que yo participe capacitando a personal. Hoy estoy invitado por el Ministerio de Gobernación
Y también soy parte de los profesores de la Escuela de Estudios Judiciales para que esto se conozca. Y no es mi papel relevante, sino que realmente duelen las acciones de los malos, pero más duele la indiferencia de los buenos cuando no se prepara. Claro. Entonces, ahorita la misma Universidad de San Carlos decreta que todo va a ser vía Zoom, pues todos están en la fiesta de 15 años y recibiendo sus clases, ¿verdad? Porque ahorita solo hay que poner que ya asistí al evento y le dan todo, hasta sus titulaciones, Sí, ¿verdad? sí. Es lamentable, pero Todas las explicaciones que nos da, me suena a que es una lectura de la naturalidad humana, sí, ¿verdad? sí. Pero existe la posibilidad de que alguien pueda burlar esas lecturas. Le voy a explicar que hay una base de Mauricio Chandró, que fue presidente de la Asociación Grafopsicológica Española. Dice que yerra el grafólogo donde la grafología acierta. Uno de los reconocimientos que tiene la grafología para ser científica es uno, el conocimiento a través de la lectura de fuente bibliográfica sustentable. Cuando PGN, por ejemplo, me dice, mire, eso de grafología no tiene valor probatorio científico porque yo encontré que grafología es una pseudociencia. Ya sé su fuente, le dije, Wikipedia. Ahí le elaboran ensayos, los suben y simplemente nadie valora si eso es científico o no. Entonces, ahí está errada en el sentido de no tener fuente bibliográfica sustentable. Yo le explico entonces que el propio Maquiavelo le dice, si voy a analizar a una mujer, dadme la escritura de una mujer y os diré su carácter. Entonces, ya tenemos hasta simuladores, ¿verdad? Aquel que escribe tan bonito en caligrafía, pero su firma tiene la autobiografía condensada. Entonces, ¿qué le diría la firma al texto? Ocúltame, porque los signos a nivel voluntario espontáneos en una firma usted encuentra más rasgos que la escritura, porque aquí está modélica escolar, pero aquí está la auténtica biografía de su alma. Entonces, cuando Maquiavelo ve eso, dice, muchos ven lo que escribes, pero pocos encuentran y advierten lo que eres en la firma. Ujú. Entonces, cada vez que alguien refuta sobre esta ciencia, yo pues pongo fundamento científico y por eso me di a la tarea de crear ese software para poder integrar más de 15 disciplinas en el mismo y establecer, por ejemplo, en síndromes gráficos que se puede encontrar evidencia de los cánceres, se puede encontrar problemas a nivel respiratorio, a nivel de problemas de vesícula, extirpaciones de riñones y otras que se acompañan de un informe médico legal, no solamente en mi criterio. ¿Qué tipo de formación debe tener alguien que pueda llegar a ser un perito grafólogo y que se relacione con todo esto de la medicina de lo que hablamos? Primero, tener pasión en lo que se observa, ¿verdad? Porque nuestro principio es que aprender investigando es afirmar sabiendo. Entonces se vuelve uno inquisitivo. En el caso de mis estudiantes, yo les solicito que antes de iniciar hagamos una postulación. No ingreso a un diplomado, por ejemplo, a alguien que no haya sido perfilado anticipadamente. Entonces, al escribir su carta 15 líneas y firma, le hago un análisis de credibilidad de lo que está escribiendo y al describirlo se sorprende, va. Ah, si esto es ciencia, entonces sí, porque quiero comprobarlo. Y así es como puedo encontrar que un licenciado en criminología, si tiene una firma compleja con negatividades y hasta abusador, puedo encontrar, simplemente le denego la participación para que ingrese a un diplomado. Algo que no sucede en las universidades porque ellos dicen: "Pasen adelante, paguen su matrícula y mensualidades". ¿Y qué pasa? Entonces, si hay un diplomado en balística forense, por ejemplo, y se hace en la Universidad de San Carlos, el Paraninfo es buen escenario para que vengan, y resulta que el decano y el rector se ponen de acuerdo, sí, llamarlos vos, porque ahorita hay las comisiones de postulación y necesitamos que vengan acá a formarse, incluso magistrados a este curso. Sacan el diplomado, ni siquiera con las horas crédito para académicamente certificar. ¿Quiénes se inscriben primero si es gratis y no perfilan? Pues los sicarios van a estar ahí principalmente inscribiéndose, ¿va? Y es ahí donde no hay un perfil, que hasta en las propias convocatorias, cuando ponen la imagen para establecer que vamos a estudiar criminología y criminalística, ponen para un curso de criminalística una imagen de criminología, porque ni siquiera comprenden la diferencia entre criminología y criminalística. Entonces, no es una crítica a nivel de educación Ujú. superior, sino que realmente hay que buscar la distinción honorífica de la acreditación profesional. Y eso es lo que buscamos, la certificación laboral de competencias. Ah, ¿qué Entonces, tipo de casos llegan con mayor frecuencia a sus manos? automodificaciones, Ajá. falsificaciones, con la gloriosa pérdida del software del RENAP que tiene toda la información de un DPI, usted adquiere el programa, lo instala en su computadora, compra un dispositivo, le digo: "Présteme su DPI", solo para ver si es auténtico o falso, le robo la firma, porque ya el sistema lo tengo en mi bitácora.
implanto su firma y de esa manera es una grafología digital inclusive que hay que explorar ¿Cuán común es la falsificación de firmas en Guatemala? a diario. Sí. Tanto así que un abogado que salga del mismo organismo judicial en la planta baja, ahí están los que, mire, si quiere chafeo la firma, así por 25 quetzales. Y lo hacen tan bien que uno se da cuenta que realmente cómo soy capaz, porque ellos se mantienen habilitando la forma amanuense. Obviamente no se logra 100% nunca, jamás. Y de esa manera, pues, tenemos que el ministro de Gobernación, con su viceministro administrativo, allá por donde está Parque Concordia, en el área donde salen los vehículos, toda esa avenida es de falsificadores. Puede sacar usted visas, puede sacar un título de médico, puede sacar otros documentos como pasaportes, y eso está en las propias caminos de salida del viceministro administrativo. Entonces, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Que se sanciona a un malvado? No, se sanciona a los buenos. Y el malo tiene ahorita la forma de decir aceptación de cargo, ¿verdad? Y fácilmente entra al crédito hipotecario, se lleva 30 millones y con 4 se resuelve el caso. Triste, lamentable, pero es parte de nuestra cultura, entre comillas, pero no se trata de eso. Se trata de una manera de mejorar la cientificidad y solo con decirle que no hay un registro oficial de los peritos en Guatemala. No están normados. Cualquier persona puede decir soy perito y va a hacer una falsedad ideológica para apoyar un caso. Ujú. Y eso es lo que nosotros queremos de una manera, pues lograr a nivel de Congreso una normatividad y sobre todo que los colegios profesionales pues tengamos el conocimiento y la habilidad y la destreza en esta ciencia pura que está reconocida a nivel mundial. Bueno, y hablando de la abundancia de falsificadores en Guatemala y tan cercanos a las autoridades, en términos físicos, por supuesto, eh, ¿qué tipo de técnicas son las más utilizadas para la falsificación de los documentos? Imitación servil, que establece que yo utilizo un documento histórico de la persona y tiendo a repetir varias veces para que servilmente integre sus fijezas y peculiaridades gráficas. Es la manera más repetitiva. Está también por método de cálculo, está también por implantación de una firma por método de AutoCAD que los ingenieros pueden elaborar, ¿verdad? Precisamente ya voy a entrar al colegio de ingenieros también a hablar de eso porque Ujú. tengo un caso donde hubo 10 falsificaciones de construcciones, donde falsifican la firma de un ingeniero civil. Pues, ¿qué pasa en ese sentido? El autor genuino establece su puño, lo coloca acá y empieza a trazar su firma con un lanzamiento de inicio de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y es la forma original de su firma en sus planos. Viene el imitador, hace al revés, de derecha a izquierda y de abajo para arriba. Solo por ese detalle tan simple, estamos debatiendo 10 propiedades que fueron construidas en proyectos municipales, donde estoy apoyando al autor genuino de esos planos. ¿Y qué pasa en ese sentido si no tenemos valor probatorio científico? Porque eso va a decir inmediatamente la institución. Nosotros no hacemos psicografía ni grafopatología. Entonces están desactualizados desde el punto de vista rector. Hacer rigor científico y probar un medio probatorio, así que, como se dice, con las calidades y extensividades suficientes y demostrables de manera in situ incluso. Ahorita que usted mencionó la dirección en que se hace la firma, eh, ¿cuál es el elemento que usted toma en cuenta para saber si se empezó en la derecha y terminó en el otro lado y cómo? La pulsatividad en nivel grafopatológico se llama punto de arranque. Tenemos zona superior, media y zona baja. A partir de que yo le tomo muestras a su persona con vida, hago una reprografía. Entonces voy a ver el espíritu si firma cuando usted se hace óvalos, hace en el aire un movimiento no graficado, ¿ah? Después lo plasma en el papel. A partir de ahí el movimiento de levantar el útil suscriptor, cuando es voluntaria espontánea la firma, asciende y desciende de manera voluntaria espontánea. Cuando se trata de una imitación, aumenta la presión y disminuye al momento del descenso. Entonces, la falta de orientación a nivel de direcciones también establece que nuestra mano está moviéndose y que el ductus no se está produciendo de la estampa personal habitual o unipersonal del escribiente. Y así es como se detecta que no se puede obtener un 100% de imitación, porque le traiciona al inconsciente a las Ah, personas. deben haber falsificadores maravillosos. ¿Es posible descubrirlos aún así, aunque sean muy buenos para falsificar?
Creo que la búsqueda de estas personas que hacen ese tipo de acto fraudulento, lo primero que hacen es entrar a las instituciones. Estoy llevando un caso donde incluso en el registro general de la propiedad estaba uno que, bien, gracias, ¿va? Todo es bienvenido acá. De grupos bastante organizados, del crimen organizado, Ujú. se ponían de acuerdo porque ahí dentro de la institución tenían alguien que les facilitaba ingresar Mm, documentos falsos. Lamentablemente, yo he conocido incluso a los que han trabajado ahí. Mire, yo estuve en el departamento de documentoscopía, pero ahí no hacíamos dictamen. Ahí solo hacíamos observación simple. Si nos parecía que esto era válido, lo ingresábamos. De lo contrario, establecíamos que se revisara por un consultor técnico. Imagínese la gravedad de esa situación. Si en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses le secuestra un protocolo a un abogado donde la firma es falsa porque la hija falsificó. Imagínense que la señora titular de la firma tiene Parkinson y Nasib no va a solicitar un informe médico legal para ver la condición psicofísica. Y está en el manual doctrinario de la citación del libro. Incluso aquí lo carga. Este es el libro doctrinario que usa INASIP. Página 20 dice, para hacer un estudio minucioso exhaustivo, tome en cuenta la mano con que escribe, si está con vida la persona, y establecer la condición psicofísica a nivel de si hay salud o enfermedad. Entonces, si hay enfermedad parkinsoniana, hay temblor muscular, hay brisado al escribir y detenimientos y paradas innecesarias. Entonces, cualquiera diría, esta no es la firma de mi mamá. Pero como la hija le falsificó, firmó por ella en el protocolo con mala fe. Después, durante la pensión que recibía mensualmente, hizo 12 cheques, mes a mes. Si no firmas vos lugar mía, decía la mamá, no me van a aceptar ni el pago, lo que manda tu hermana. Al finalizar, la hija intoxica a la mamá con más medicamento y no hay una prueba toxicológica tampoco. Entonces ocurre de que usa hasta sus argucias de hacer la firma mamá y que secuestra y Nasif. Se lleva el documento de protocolo donde va la firma de la hija y saca los 12 cheques firmados por la hija. ¿Qué va a salir ahí? Que sí hay correspondencia grafonómica y por lo tanto es original, genuino lo que está viendo. No toma que la falsificadora es la hija y que el informe médico legal dice que hay Parkinson y ya en un grado severo, pues tendría que haber temblor muscular al firmar. Y es lo más grave, que si la mamá murió y le integran la huella y mal implantada, a partir de que la persona muere se cierran los poros y en lofoscopía es demostrable que hay una huella necrótica. Imagínense que hay poco alcance en esto científicamente. Entonces es urgente la preparación y la credibilidad para hacer un informe. claro, Esa es la importancia que tenemos hoy claro. en día. ¿Y cuánto puede influir un peritaje de esta naturaleza en una investigación judicial? De que demostremos que a nivel categórica, imparcial e idónea, mi trabajo es a nivel objetivo y científico. Entonces yo puedo presentar hasta 2 o 3 técnicas para demostrar el hallazgo. Una de ellas es a través de la prueba in situ. Las partes en discordia se presentan, yo hago el instrumental óptico, presento el equipo de laboratorio y uso un software especializado que se llama NEGA para verificar una firma en movimiento. Entonces, teniendo todos los elementos científicos, ahí le digo, aquí puedo comprobar no solo que es falsa la firma, sino tengo la presencia del falsario aquí en el mismo instrumento. Y le hago que comparezca frente a mí para que le tome muestras. Le preguntó a una señora en tribunal B, ¿a usted le extirpaban el riñón izquierdo? Sí, ¿a qué viene eso? Solo indíqueme sí o no. Sí, pues cuento con un informe médico legal, necesito que el MP me traslade el documento cuestionado y necesito la forma abreviada de escribir 10 óvalos para que obtenga sus muestras voluntarias y que sobre todo sea su consentimiento. Ah, está bien, que nada debe, nada teme. Al hacer esa integración gráfica y ponerlo al microscopio, frente a las pantallas de las partes en discordia al juez contralor, inmediatamente se va a observar que los lapsos de cohesión integran en el área anterior de un óvalo que está extirpado el riñón. Y tengo la manual doctrinario que establece las formas peculiares de ese esquema que se observó por otros estudios. Y le digo, mire, aquí hay todo el valor probatorio para establecer la nulidad del instrumento por ser una firma falsa y la presencia de la signaturalidad, espontaneidad y trazos de la persona que falsificó. Sorprende ese caso, pero fueron de 60 indicados el único que salió absuelto de toda la incriminación de ese documento. Para ningún ser mortal existe un secreto. Lo que sus labios escondan,
sus dedos, lo imprime. Hospitales y médicos diariamente generan miles de documentos legales. ¿Por qué es tan importante esta técnica Con todo para los respeto profesionales de la a un salud? caso que particularmente me tocó, viene alguien, disfraza su firma y pone una denuncia a la Facultad de Medicina y dice: "Mire, yo no estoy de acuerdo con mis notas, y de una manera esto no permite que yo avance para otra fase. Entonces, estoy impugnando que aquí me falsificaron mi firma". Y lo que existió en realidad fue un disfrazamiento gráfico y automodificación. Todos los rasgos genuinos que se observaron en esa evaluación fueron evidenciados que estaban integrando en la cédula de vecindad. Ujú. Entonces, es necesario el historial de firmas, porque la singularidad de estos momentos gráficos representan cuando utilizan semi-inconscientemente el material para decir: "Esto no lo hice yo". Entonces, haga usted un garabato, hace usted un movimiento acá diferente, va a decir que no es su presencia, pero a nivel de movimiento, su signaturalidad está fija. Ajá. Para que nos Entonces, quede más claro, usted mencionó disfrazamiento, ¿verdad? disfrazamiento, ¿Cuál es la diferencia entre eso y la falsificación? que es la misma persona, pero que está utilizando rasgos modélicamente cambiantes para no aceptar un negocio jurídico. Okey. Y de esa manera, por ejemplo, si usted es jefe de recursos humanos y firma una certificación laboral y usted disfraza su firma, usted ya no está ocupando el cargo de jefe de recursos humanos, sino está elaborando una carta que quiere no involucrarse en esa certificación. Y después en laboral lo demanda. Yo puedo demostrar que es su signaturalidad porque utiliza sus rasgos identificatorios que no desaparecen a lo largo de toda la vida. Son inmutables, perennes y permanecen fijos en aspectos muy propios, que se llaman gesto tipográfico, ¿verdad? ¿Cómo diría usted que se puede proteger mejor y más adecuadamente la documentación médica? Especialmente hacer una firma en espejo, como que si estuviera viendo su firma al revés. Entonces, si usted hace de izquierda a derecha, haga la involutiva de derecha a izquierda, en base a que sea clara la firma, menos adornos, ¿verdad? Y que sea legible. Con eso trasciende hasta su imagen positiva al escribir. En cambio, aquel que quiere proteger su firma con más de 10 movimientos graficados habla de sus complejos miedos, inferioridades, hasta infidelidades. Se puede encontrar la infidelidad en la P, J, Y, Z, porque es el cuerpo de aquí para abajo que se ejercita con el complejo reptiliano, donde está la zona instintiva al escribir. Cuidado con la P, J. Y, Z, todas las que tienen zona baja. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué sucede cuando un documento médico llega a un proceso judicial? ¿Qué es lo que se analiza ahí? Se hace un estudio criminógeno documental para ver cómo surgió, partió todo eso que quieren hacer en fraude. Entonces, muchas veces las personas quieren hacer demandas a los médicos, ¿verdad? Por una mala praxis, etcétera, hacen inventivas. Entonces, yo puedo establecer un dictado a una persona que está inventando y encuentro su mitomanía, solo por la inclinación de las letras a nivel de palotes, en la P, la D, la B, cuando la inclina, casi tumbada, porque es la tendencia del mentiroso. Y podemos encontrar el deshonesto en zona abierta en la parte baja de las letras, una P que no se cierra, una D que no se cierra, una A que se hace como si fuera una forma de abrir las piernas o el cuerpo, la M alargada, extendida, la H abierta. Y eso es lo que deberían las empresas perfilar con una carta, 15 líneas y firma, y no estar pidiendo 3 cartas de recomendación que al final hasta las inventan, ¿verdad? Entonces, los procesos de selección llevan 3 meses, yo con media hora tengo 100 manuscritos, 25 pasan porque son positivas, el resto, deshonestidad, mentiras, sicarios, psicópatas, neuróticos y hasta encontrar hasta todos los criminales natos. Y esas características de poner el palo inclinado o de no cerrar un círculo, ¿son del momento en el que se está mintiendo o son en cualquier momento de alguien que miente sistemáticamente? Cuando digo del momento es cuando yo estoy captando que alguien está robando en este momento. Okey. Cuando le digo que es su tendencia, por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico surgió no ahorita que adolescente probó cerveza, desde la etapa oral de succión. Hay la falta de roce epidérmico
inmediatamente lo destetan. Ay, es que me muté. Inmediatamente el niño interrumpieron la etapa oral, porque en el mismo vientre está así con el dedo a nivel de succión. Al interrumpir eso, inclusive el niño está comiendo con sus fideos, ¿va? A lavarle las manos la que tiene obsesión y es que son un chuco y le pegan la boca. Entonces inmediatamente el trastorno a nivel oral se vuelve disociativo. Entonces cuando llega la primera vez que tiene un lapicero, se come el lapicero, se come onicofágicamente las uñas, empieza a fumar. Alcohol es relación a movimiento regresivo varias veces. Ahí es como evidencio que alguien consume alcohol cuando va a pedir un trabajo. Y si está en ese caso inhibitorio, es movimiento regresivo. Si está excitatorio por el sistema nervioso, hay un movimiento progresivo donde encuentro que hay un fármaco que está actuando o una excitabilidad nerviosa que hace que el movimiento sea repetitivo y obtengo que también consume droga. Entonces, sobre la inmensidad de la mente no hay nada escrito. Sin embargo, todo está en lo escrito. En términos de formalismo, ¿existe una diferencia entre la opinión de un profesional como usted y un dictamen pericial emitido por usted? ¿De haber controversias? ¿O cómo? Sí, cuando usted emite una opinión, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre que me diga algo sobre lo que estamos viendo en un juicio y que usted emita un dictamen pericial? Si hay Ah, algún formalismo específico. qué buena pregunta, porque aclaro de que cuando llegan conmigo con una certificación electrónica, hago un estudio grafotécnico, estudio. Cuando tengo ya la sesión audiencia con consultores, sin NACIR, contrario y mi persona, ya hago válido el protocolo internacional de verificación manuscrita. Entonces va la técnica de cotejo de grafismo. Historial de firmas con el documento cuestionado. Y le menciono en el memorial que voy a desarrollar una prueba in situ frente a las partes en discordia con la conclusión a la que llegué. Entonces se vuelve objetivo, certero e idóneo. Ahí es donde cobra mayor validez probatoria científica porque yo puedo hacer un método de triangulación para ver la desproporción de la firma y solo el punto final del trazado establece quién fue el que falsificó incluso. Entonces se sorprende el juez al ver mayor credibilidad en mi participación porque cada vez que escribo una opinión profesional va sustentado a nivel bibliográfico y permite de esa manera hacer un trabajo más eficiente, con mayor responsabilidad y objetividad, obviamente. ¿Qué valor diría usted que tiene un peritaje dentro del proceso judicial? Depende del ente rector que juzgue, ¿verdad? Porque en una ocasión, no menciono ni el abogado ni juez porque no se trata de nada, pero hay un departamento en específico que está tan contaminado que yo me senté a la par del mismo testigo y me dice: "Mire, yo soy cristiano y de una manera estoy aquí porque me pidieron colaboración, ¿verdad? Porque si no van a hundir a la notaria porque yo sé que ella falsificó la firma que usted va a presentar, pero yo me están pagando. Pues, yo no sé si quiere ir al cielo o al infierno", le dije, pero sea objetivo, ¿verdad? Solo eso le comenté. Y no sale a decir, pues, que le estaban pagando frente al juez. Entonces, cuando yo participo, le pido la prueba de cotejo de grafismos, la demuestro frente a las partes en discordia, y resulta de que la jueza dice: "Miren, señores, de una vez voy a hacer la resolución. El trabajo acá de los peritajes y los testigos es tan eficiente que voy a dictaminar de una vez". Va, ¿y cuál fue nuestra respuesta? Fiscal y jueza de acuerdo. No preguntaron nada en mi contra, ella solamente me dijo: "Puede retirarse", y la respuesta fue que la resolución fue en favor del contrario que falsificó. Me dice un magistrado de esos aspectos civiles: "No es el primer caso, ya lleva 3 y vamos a hacer una auditoría de ese juzgado". Pues se hizo la auditoría y ya tenemos imparcialmente a un juez en ese lugar. Realmente es lo que nosotros estimamos. Debemos ser realmente estrictos en la cientificidad, rigurosos a nivel de participación y la formación, que es muy importante. Yo veo cómo los médicos, por ejemplo, por 0.01 en la facultad se pelean por obtener un reconocimiento a nivel de formación. Pero hoy vemos que ya hasta resumen las cátedras de maestrías en menos tiempo y sin presenciales. Entonces dice a la persona que está en la fiesta de 15 años de su hija: "Ah, mira, hoy me toca clase de maestría, pero voy a conectar la cámara, ¿va?".
para que esté presente. Solo dice, llena el formulario de participación y ya tiene entonces su diploma a final de curso. En una reunión con una doctora en Derecho Penal, inclusive no conocía dónde quedaba la morgue, el organismo judicial, ninguna, porque nunca hizo práctica. Y sin embargo, sus tesis doctorales habla de grandezas y especificaciones técnicas que hasta a veces es plagio a nivel de tesis. Pero esa es la razón fundamental por la que este país tenemos esa parte negligente de no formación, mucha teoría, poca práctica, ¿verdad? Por supuesto que no le voy a pedir que revele información confidencial, pero ¿hay algún caso en su experiencia como grafólogo que lo haya impactado más ¿Sí? que el resto? Ver tan impactante que un juzgado en Quetzaltenango deja absuelto a un abusador sexual de 10, 15 niñas, y que al salir absuelto utilizaron hasta un informe el del extranjero. Me establece un contrato de fundación sobrevivientes, me pide hacer el perfil criminal del individuo, lo hago a través de la firma, utilizo los diarios de una niña que fue violentada sexualmente, falleció. A partir de esa integración de ese medio de prueba, se repite el proceso, lo traen acá a la capital a femicidio y fue sancionado con 190 años de prisión, a través de 9 víctimas, de las cuales abusó, y que de una manera, pues, está purgando el caso. Y lo digo relevante porque es un caso también ya finalizado, el caso Sicavisa, yo participé en el análisis del dibujo infantil. Hay rasgos generales ideográficos plasmados en papel. Cuando dice no hay víctimas, no hay una persona ahí muerta para físicamente demostrarlo, se puede demostrar que los niños vieron el escenario tal y como sucedió y está reflejado en el papel. Entraron a la escena del crimen, descuidaron algo importante, el dibujo infantil que estaba en la escena del crimen con sangre, y que ahí revela los esquemas en las cuales el mismo título de ese documento decía la película de la muerte. ¿Por qué? Porque lo vieron. Pero a partir de que fueron 18 peritajes, ningún perito presentó su informe ni oralmente ni por escrito porque fuera limitado, porque había mucho problema de que había un tráfico de influencias. ¿En qué terminó? Para reparación digna de 5,000 quetzales y el señor murió, ¿verdad? Pero puede estar en Europa, ¿ah? ¿Quién lo establece? El caso Rosenberg, por ejemplo. Usted llega al Ministerio Público y pide el informe de quién procesó la escena del crimen, no se lo dan. Pero de señor Luis Pérez, que está en Sololá, rápido ya lo encuentra, mire, hasta le dejan entrar a tomar fotografías. Eso es lo que realmente vemos en un sistema nuestro, ¿verdad? Ah, Todo tergiverso. ¿ha visto situaciones en las que un análisis documental haya protegido a una persona inocente o permitió esclarecer un conflicto? Sí, en temas de banco, ¿sí? ¿Verdad? Imagínese que hay 2 formas, que su secretaria de junta directiva, usted presidente del banco, le dice: "Mire, fíjese que tengo 10 autorizaciones para la compra de 10 vehículos, entonces los préstamos ya están aprobados, solo necesito su rúbrica". Usted confía en su secretaria de junta. Va, tráemelos pues, me tengo que ir a Miami vos. Y le mete un gol técnico, Ajá. porque está aprobando a alguien que es insolvente económicamente. Entonces lo llaman a declarar qué pasó ahí. Y también pasa de que hay entregas de bienes y que tiene que firmar el que recibe. Le imitan la firma de que ya recibió su apartamento. Y entonces cuando el abogado es citado, inmediatamente le digo: "Mándeme los documentos de origen cierto de su persona y que en el sobre anote las especificaciones la secretaria que me lo envíe para que le haga su dictamen". Resulta que al escribir la secretaria, ¿va?, es la que falsificó el documento. Entonces, por eso pido la exclusividad y la confidencialidad para decirle: "Mira, el reporte se lo entrego solo al solicitante, a nadie más", porque hasta los propios hermanos se acercan: "Va, mire, usted podía platicar con usted, ¿cómo va el dictamen?". Pues tengo que ser muy claro en ese sentido para ser objetivo. Y cuando veo que el caso es muy peligroso, pues no me atrevo a participar, ¿va? Porque obviamente está en juego la vida de uno como experto y Claro, de todo eso. Lo que sí es cierto es que caras vemos, pero conductas sexuales sí sabemos. Eso sí es rápido. por supuesto. ¿Qué recomendaciones le daría a los médicos y a los ciudadanos en general para proteger mejor sus documentos? Pues en el caso
de ginecólogos, con todo respeto. Hubo una publicación de un ginecólogo que decía: "Qué feliz estoy porque hoy es el día de mi profesión y te invito a que goces el tener un descuento en mi laboratorio y en mi clínica". Todas las P, J y Z hablando de la forma desinhibida de su sexualidad. Este personaje recibía a sus pacientes, utilizaba sus anestesiólogos y abusaba sexualmente. ¿Se encuentra el reflejo en esa escritura? Obviamente, un comité de honor tiene que evaluar disciplinariamente a los galenos en ese sentido, pero como hay una serie de situaciones que se presentan en los casos, quedan impunes. Y de esa manera, pues, tenemos que enseñar al médico en la protección de sus documentos, en dónde elaboran sus sellos, algo importante. En el caso de los abogados, digo, prefiero que escriban, que pongan sello de ante mí, no que escriban ante mí, porque si ustedes hacen mala fe, van a dejar rastro identificador de que ustedes falsifican las firmas. Y el que utiliza la huella también tiene que saber que hay una tinta especial para hacer las huellas, que se hace una rotación de la huella, uso guantes para tal efecto, la coloco de una manera rápida y efectiva y le pongo un sellador o cinta mágica para sellar y concretar que está firmado y está con huella, para garantizar mayor seguridad al documento. Igual los médicos, no sean tan descuidados en que, ay, mira vos, ahorita voy a salir de turno, estoy cansado. Pero hay que sellar todo eso y dejan sus sellos, ¿va? Hasta firmas con sellos, ¿va? Y es triste, pero de una manera se ve el objetivo del trabajo ético y también puedo decir, hay 80% negativo con los que están trabajando con médicos, enfermeras con promiscuidad, con desinhibiciones, bajo control de impulsos, exhibicionistas. Y en una Z, por ejemplo, el acto puro sexual está en que aquí hay un cielo y hay un infierno en la Z mayúscula. La diagonal que se hace en la Z habla de la relación interpersonal y la a nivel íntimo es el travesaño que se hace en la Z. Pero si en el caso de una mujer ha sido víctima de abuso sexual, hace una Z embuida, haciendo un simbolismo de que hay un órgano sexual que invadió su cuerpo. Refleja entonces que fue víctima de abuso sexual en su infancia. Entonces, por esa razón, Interesante, es muy objetivo. claro. Ujú, Antes las, facturas, cuando no eran electrónicas, pues, se mandaban a las imprentas, pero la SAT las debía autorizar. ujú. ¿No cree o es muy extremado pensar en que también los sellos debieran tener una autorización para que los hagan y saber quién los hizo y todo? Ese es trabajo de la documentoscopia, porque hay formas en las cuales hay impresas. Yo hago estudios a nivel de máquinas mecánicas, eléctricas y el reprografiado a nivel de las fotocopiadoras. Si no tengo presencia del escribiente y el abogado tiene que establecer una muestra del que falsificó, le digo, mire, saque una copia certificada de lo que tiene en el juzgado. La persona que denunció escribió su denuncia a mano. Le comunicaron que está ya aceptada su denuncia, entonces vuelve a firmar. Si él se niega a brindar muestras, yo aquí tengo a nivel certificado que proviene de su puño y letra genuino. Entonces, ahí es donde más objetivamente le digo, fue reprografiado el documento del original y establece que es el modelo y serie de una fotocopiadora marca Xerox. Y esas especificaciones son las que deben aparecer en mi informe para tener categoría de cientificidad. Y es por eso que es inmediato también los usos de aparatos. Porque hoy le puedo traer a usted un aparato magnetofónico, como sea, agarre usted el aluminio, sosténgase aquí y le ponen algo aquí en estas áreas sensoriales, ¿va? Ya veo que se le quitó el dolor, muy bien, son 1,500 de servicio. Entonces, hay pseudomédicos, ¿verdad? Haciendo. En el caso de las farmacias que brindan servicio médico, también, como es tan barato, entra un médico que es desinhibido, la paciente llegó, era una persona que estaba participando en un concurso de belleza, estaba ansiosa y quería un reductor de ansiedad, va a la farmacia, le pide el medicamento, sale el médico, la ve bien guapa, va, mire, ¿por qué no se inyecta mejor un Neurobion? Le va a ser más útil a su sistema nervioso, la veo muy inquieta, pase adelante, y no la viola pues sedándola, ese caso lo llevé, demostré científicamente que era un caso de violación,
Cuando ella presenta sus laboratorios, no la aceptaron en el concurso porque mi esta está embarazada. Pero si nunca ha estado con nadie, o sea, que fue hasta somnolienta, va, y se la Ajá. llevan a la casa y mire, hasta ambulancia y todo lo demás, pero ya tenía un delito el médico en ese sentido. Resulta que al poner la denuncia públicamente aparecen 8 víctimas más. O sea, era repetitivo, era un abusador sexual continuado lo que se estaba llevando a cabo. Y eso el comité de ética es lo que no perfila, no hace, porque sancionan a una negligencia médica, sancionan a una denuncia que ya se ha presentada, pero difícilmente establecen un perfil de cada uno de los egresados, ¿verdad? Ujú. Aquí, cuando levantamos acta de que se acaba de graduar y acaba de inscribir su registro, ahí puede obtener rigor científico elaborando un perfil. Lo digo con todo respeto y finalizando, ¿va? Que en el caso de los abogados, yo fui a dar un curso de grafotecnia, ¿va? Entonces, cuando llegué con la secretaria de la junta directiva del colegio de abogados, mire, le digo: "Usted es el famoso grafólogo", ¿no? "Sí". "Es que mire, el MP está ingresando acá unos diplomas de un diplomado que se hicieron en ciencias forenses, pero mire, yo conozco los documentos", me dijo: "Esta firma del decano no es". "Justamente", le dije, "no es la firma, fue implantada". Y así, echan goles, dicen en Claro, los claro. colegios, ¿verdad? Y por eso la importancia de conocer esta rama científica, porque sería muy útil en medicina legal, sería muy útil en grafopatologías, establecería un criterio de rigor científico y lo más importante, les doy mi concepto grafológico. La mano es la que escribe, pero el alma es la que dicta. Perfecto. ¿Cómo debiera proceder alguien que sospecha que su firma fue falsificada? La presión, la inclinación, el inicio del trazado. Si usted es una persona que es diplomática, disciplinada, su trazo inicial de Luis empieza en la zona superior. El falsario, generalmente, como está pensando en lo biológico, instintivo, placer, poder y dinero, su trazo lo inicia en la zona baja. Ahí hay un cambio de ubicación del trazo inicial, que se llama línea de trazado inicial, ¿verdad? Después vemos que hay relentarización, accesorios innecesarios, y usted, que es muy egocéntrico, al final de su firma coloca un punto al centro. Resulta que hay omisión de ese carácter identificativo, y el falsario no conoce esa parte final de sus trazados. Entonces, se descubre a través de más de 15 signos identificatorios: proporción, inclinación, presión, velocidad, espaciamientos y, sobre todo, los gestos tipográficos para identificar si es usted o no. Y si no existen 2 almas iguales, 2 escrituras tampoco. Entonces, sí hay bases científicas para demostrar cuando hay una falsificación. Y ya para cerrar esta interesante charla, ¿cuál sería su principal mensaje para los médicos y la población en general sobre el valor legal de una firma y la importancia de proteger los documentos? Sus 5 años de formación de licenciatura, sus 4 años de maestría, sus 2 años de doctorado, porque el esfuerzo que hace un galeno yo lo considero un poco más rigor científico. Veo ahí a las estudiantes de medicina cómo lloran cuando se muere el ratoncito que están operando y que de una manera ese esfuerzo realmente es un esfuerzo científico el trabajo. En cambio, si me voy a estudiar psicología, con que pase el semestre y ahí en vacaciones saco el que no me gusta. Qué triste, ¿verdad? Pero lo digo porque se observa a diario. La importancia que tiene, sobre todo, el trabajo del médico es porque es la responsabilidad sobre vidas. Y de esa manera garantizar la vida es como constitucionalmente un derecho. Y es importante que cuando reciba pacientes con grafología perfile hasta los que van a participar en su proceso de intervención, porque hay gente maliciosa desde el punto de vista negativo que dice: "Mire, es que me siento mal y de una manera necesito un medicamento", y tal vez ahorita acaba de salir evadiendo la cárcel y quiere un informe médico para que no lo regresen a la cárcel. Y ahí es donde se presta ese tipo de situaciones, donde se ve comprometida la profesionalidad y la ética y responsabilidad, ¿verdad? Es importante también difundir cursos de ética y moral, porque también existen inmoralidades que un médico puede presentar por los problemas neuropatológicos que trae, porque hay herencias heredofamiliares inclusive que se integran a una persona y que, ¿por qué es ginecólogo el ginecólogo? A veces por una mentalidad perversa de una pedofilia que puede estar integrada en un diagnóstico que yo puedo encontrar.
Y por esa razón, pues, como dice muchos de los médicos distinguidos, hay que aprender a investigar para saber. Y es un trabajo que yo veo a diario los médicos. Cuando ven aquellos grandes tomos, ¿va? De lecturas y que deben ser rápidas, hasta audiolibros están ellos ahí mientras están en su servicio. Y ese es el esfuerzo que debe ser valorado, porque no puedo echar por la ventana todo un trabajo de formación científica, ¿verdad? Bien, pues una firma puede parecer apenas un trazo de tinta, pero detrás de ella hay decisiones, responsabilidades, derechos y, en ocasiones, el futuro de una persona. La confianza en los documentos fortalece las relaciones entre médicos, pacientes y la misma sociedad. Proteger esa confianza es una tarea compartida entre profesionales de la salud, especialistas forenses y el sistema de justicia. Nuevamente agradecemos su atención y presencia en este nuevo capítulo de Conexión Médica Integral, el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Y agradecemos, por supuesto, la presencia del licenciado Rodolfo Joaquín Ramos, que nos ha dado una interesante explicación de lo importante que es saber manejar los documentos y controlar nuestras identificaciones personales, porque a través de ellas pues, pueden descubrirse muchas cosas. Pero igualmente no podemos evadirlas porque de cualquier manera nos van a descubrir. Así es que, pues interesante. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Eh, Despejó muchas inquietudes que tenía aquí con respecto a la grafología, que pues nunca pensé que tuviera una relación tan directa con la medicina, pero hoy lo hemos Sí, visto y pues esperamos que haya sido interesante para todo el gremio médico que nos está claro. presenciando a través del canal de YouTube del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Gracias, que tenga usted una feliz noche. Igualmente, por último, decirles que me pueden contactar al 54 54 54 47 y tengo una academia de grafología avalada por el Ministerio de Educación para servir. Ahí está entonces. Hasta el número se me quedó, pero fácil de memorizarlo. Que tengan ustedes una feliz noche. Hasta la próxima.